Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Amados, en todo proceso de reconstrucción, en nosotros vamos a esperar que surja una oposición. Amén. Eso es una realidad. Y cuando estamos reconstruyendo y cuando nos damos a la tarea de renovar, esto indica que van a suceder cambios que son cambios importantes, cambios trascendentales, los cuales nos van a sacar a nosotros de la zona de confort. Nos van a sacar a nosotros de la zona de comodidad. Por esa razón, mi amado, es que los cambios no son del agrado de nadie. A la gente no le gusta que se le hable de cambios, especialmente cuando lo vas a sacar de esa zona en la que se han encontrado tan cómodos por tanto tiempo. Porque cuando Dios nos embarca a nosotros en provocar cambios en nuestra vida, yo quiero decirte a ti una cosa: Dios no trae cambios a la vida del creyente para sofocarnos, para amargarnos, para afligirnos. No, Señor, Dios trae cambios a nuestras vidas. ¿Sabes para qué? Para prosperarnos. Aleluya. Dios cambia nuestra vida para prosperarme. Muchas veces los cambios son necesarios, no son fáciles, pero a mí el proceso del cambio no me preocupa. Lo que me estimula y lo que me lleva hacia adelante es el resultado que veo que viene de camino. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque va a haber prosperidad. Y ya el diablo sabe que cuando tú y yo nos envolvemos en esos cambios, nosotros vamos a crecer. Por eso es que Él se levanta en oposición contra nosotros, porque Él sabe el resultado de nuestros cambios, de nuestras luchas. Él los conoce. Las reacciones carnales van a comenzar a mirarse. Va a haber reacciones carnales de celo, de envidia, de ira, de contienda, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo lo hará y alguna persona lo hará y lo que sea va a suceder. Va a suceder. Sin embargo, amados, aun cuando, y para esta serie estamos estudiando el libro de Nehemías, ¿no? Aun cuando Nehemías contaba con la bendición del rey, porque recuerde usted que Nehemías se enfrentó al rey y el rey lo miró triste y él le dijo: esto es lo que pasa. Me he enterado que las murallas de la ciudad de mi pueblo, de Dios, están caídas, están en el piso. Ya Esdras había logrado reconstruir el templo y había logrado llevar la palabra. Pero ¿de qué vale que nosotros construyamos un templo, construyamos esto, pero dejemos todo al aire libre? O sea, no protejamos lo que Dios ha construido en nosotros. ¿Ah? Usted sabe lo que es que Dios nos ha dado una bendición. Usted ha acumulado la bendición, pero usted no tiene nada que proteja esa bendición en su vida. Usted está expuesto o expuesta a todo lo que pudiera acontecer en su vida. Entonces, cuando esto lo escucha Nehemías, sabe que todo está reconstruido, pero que no hay murallas. Los enemigos entran y salen y hacen lo que les da la gana con la ciudad sagrada del Señor. Un simbolismo grande, patriótico y nacionalista dentro del pueblo de Israel y sobre todo espiritual. Entonces él se pone triste y el rey le mira y él le pregunta y él le expone. Y el rey le dijo: está bueno, le dio la bendición. Y aún cuando Nehemías contó con la bendición del rey y el pueblo estaba entusiasmado, estaba motivado, sí vamos a reconstruir, la oposición por parte de otros se comenzó a dejar sentir. Porque la oposición lo que trae, amados, es buscar desalentar, en el caso de Nehemías, desalentar al pueblo del Señor para que no lograsen terminar la obra de Dios.
Eso fue todo lo que esa oposición. Y lo mismo hace el enemigo. Cuando comenzamos a levantarnos, amado, escucha bien lo que te estoy diciendo en esta mañana. Cuando tú comiences un proceso en tu vida para reconstruir tu vida, la vida de tu familia, el enemigo se va a levantar contra ti porque sabe que Dios va a derramar bendición y prosperidad en medio de tu casa, en medio de tu vida, en medio de tu negocio, en medio de tu profesión, en medio de lo que tú hagas. Y sabes lo que va a hacer esa oposición: busca desalentar para que no se cumpla la perfecta voluntad de Dios. ¡Aleluya! Porque donde la voluntad de Dios se cumple, hay bendición en abundancia del cielo. Aleluya. No puede haber otra cosa que un trato de parte de Dios y un trato divino. Nehemías 4, versos del 1 al 3. Dice lo siguiente: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derriba. Wow, pero qué atrevidos estos dos bandidos, ¿no? O sea, el pueblo comienza la construcción, comienza la renovación. Amado, a través de la historia, el profeta Esdras y Nehemías, ellos declaran que la oposición que ellos recibieron fue continua y ocurría esa para frustrar y para impedir que el pueblo de Dios pudiera hacer el trabajo. Todo lo que esta gente quería era frustrar a la gente. Eso es todo, amado. Mire, nosotros no tenemos que enfrentar a veces una oposición en la que tú creas que te van a dar un trancazo o te van a hacer una... No, amado. Sencillamente, con que te frustren, ya el diablo ganó. Sencillamente, con que te desanimen, ya el diablo ganó. Sencillamente, con que el enemigo logre quitarte la pasión por hacer las cosas de Dios, ya el diablo ganó. Te voy a decir lo siguiente: si el enemigo logra desanimarte, los propósitos de Dios no se van a cumplir en tu vida, ni en la vida de tus hijos, ni de tus generaciones. ¿Y tú sabes por qué? No es porque Dios sea malo, es porque tú no estuviste en el momento y en el plan de Dios. Porque Dios te entregó algo para tú llevarlo a la próxima dimensión, al próximo nivel. Toda oposición ocurre, amado, con el propósito de impedir que algo ocurra. Impedir que algo ocurra. El diablo no quiere que tú alcances la bendición de Dios. Por eso es que se te atraviesan un montón de cosas. El asunto está sencillamente en el que el trabajo del enemigo es impedir que algo ocurra en tu vida, en lo cual Dios se va a glorificar. Es sencillamente bloquear, y bloquearlo intencionalmente, para asegurarnos que los resultados no lleguen, para estorbar. Escucha bien, la oposición intenta estorbar el resultado de Dios para tu vida. No me estás escuchando. Intenta estorbar el resultado de Dios para tu vida. Entonces, si tú estás frustrado y ves que todo este montón y estas situaciones, mira, dale gloria a Dios. Indica que vas por el camino correcto. No estés quejándote, ¿qué es lo que me está pasando? No, estate tranquilo. A nadie le gusta, pero por lo menos tú dices: Señor, tú sabrás, porque lo que estoy viviendo está duro, no lo entiendo, pero este caminito a un lugar bueno me tiene que llevar. Este caminito a un lugar bueno me tiene que acercar. Este caminito tiene que terminarse en la puerta de la bendición, porque tú nunca te has equivocado. Señor, la oposición se levanta
para frustrarnos. Así sucedió. Este Sanbalán, este tonto, y Tobías, el otro tonto, se levantaron en contra. ¿Por qué? Porque escucharon que se estaba construyendo la muralla. Mire lo que ellos dicen. Y habló delante de sus hermanos y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, comienza en contra de humillar a la persona. Porque tú sabes lo primero que el diablo hace. Lo primero que el diablo te ataca es a ti. Lo primero que la oposición intenta hacer es hacerte creer que tú no sirves para nada. ¿Me entendiste? El diablo quiere hacerte entender, creer que tú eres un ignorante. ¿Me entiendes? Te quiere que te convenzas que tú no puedes alcanzar nada. Quiere que te convenza que aquellos que están alrededor tuyo te la van a hacer porque te la van a hacer. Quieren que tú te llenes de miedo y de temor al grado que te quedes paralizado y no hagas nada. Porque si el diablo te logra parar, la voluntad de Dios no se hace, o el plan de Dios no se lleva a cabo. Por lo menos en ese momento, porque la voluntad de Dios siempre se cumple. Gloria a Dios. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Por lo tanto, le dice, esos judíos va a humillarte. Segundo, le dice, se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio. En otras palabras, el enemigo sabe que cuando tú estás prosperando, creciendo y reconstruyendo, es porque estás levantando un altar nuevo en medio de tu familia y de tu vida. Sea el nombre de Dios alabado. Estás levantando un nuevo altar. Estás yendo hacia adelante. Estás venciendo la oposición. Estás reconstruyendo. Estás logrando alcanzar algo. Y el enemigo sabe que al final del momento vas a darle gloria a Dios por lo que tú estás viviendo. Bendito el nombre del Señor. Por eso le dice, vamos a dejar que ellos estén dando su sacrificio. Acabarán en un día. O sea, el enemigo lanza preguntas que solo te llevan a cuestionar la divinidad de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios solamente necesitó 6 días para crear lo que tú ves. 6 días para crear lo que tú ves. Dios puede crear, y se me hizo que agarró 6 días porque andaba medio cansado en esos días. Porque Dios lo hubiese creado todo en un segundo. Pues que lo agarró con calma. Se fue poquito a poquito, ¿no? Sobre todo cuando hizo al hombre. ¿Ah? Cuando hizo al hombre, Dios lo creó. ¿Ah? La corona de la creación. El enemigo, amado, insiste verdaderamente en minimizar el impacto de Dios. ¿Lo van a hacer en un día? Pues claro, lo hacen en un día, lo hacen en mediodía, si Dios está ahí. Pues, pero si logra poner dudas, imagínense. Amado, le dice, sigue diciendo, se le acabará en un día, resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas. Eso indica, amado, que cuando destruyeron las murallas, las dejaron hechas cenizas. O sea, que yo quiero que tú veas la divinidad del Señor. Que de la nada Dios hace algo. Aleluya. De la nada. Si tú te quejas que tu vida está destrozada, pues dale gloria a Dios, porque de ese destrozo es que Dios va a hacer algo grande. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, la oposición, amado, siempre va a envolver una dosis significativa de maldad y de mala intención. Por eso que nuestros oídos en la oposición no pueden estar pendientes a lo que la oposición dice. ¿Por qué razón? Porque pueden venir comentarios, y van a venir siempre comentarios malintencionados. Por un lado tú dices, me voy a levantar, y por otro te dicen, no lo vas a hacer, no puedes, esto está difícil. Por eso es que en la palabra quedó escrito, nada es imposible para Dios. Aleluya. Así que estos dos individuos, Sanbalat y Tobías, estaban decididos a oponerse a que el pueblo pudiera alcanzar. Así que como nosotros vemos, amados, hacer todo para la gloria de Dios y llegar a ser agentes de cambio,
en medio de nuestras familias y en medio de nuestra congregación y sobre esta tierra, eso nos va a llevar a nosotros a enfrentar oposición. Aunque muchas veces la oposición se va a manifestar a través de circunstancias o aún a través de personas, nosotros tenemos que mantener en mente que la oposición real a nuestras vidas es de carácter espiritual. La oposición, amados, es un menosprecio y una falta de reconocimiento a la realidad de la voluntad de Dios. La oposición que tú y yo vamos a enfrentar quiere confundirte para que no creas que Dios es capaz de hacer lo que Él es capaz de hacer. La motivación, amados, nos motiva, amados, a probar la profundidad de nuestra convicción. Si algo positivo puede haber en la oposición, es que me motiva a pensar y me motiva a mirar a mí adentro y poder ver cuán profundas son mis convicciones. Y nos lleva a nosotros a comenzar a trabajar y a reconstruir mis convicciones. Si hay algo que el diablo no quiere que tú hagas, es que reconstruyas tus convicciones, que renueves tu espiritualidad. El diablo no quiere. Aleluya. Porque nuestras convicciones nos marcan directamente el camino hacia el ejercicio de una fe saludable. Así que, amados, Jesús, en Mateo 16, nosotros vemos que Jesús recibió una oposición increíble por parte de los fariseos y de los saduceos. Pero cuando Jesús recibe esa oposición, Jesús decide hacer algo. Jesús decide enseñarle a sus discípulos algo que es importante para ellos. Y les dijo lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dicen que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. O sea, que Jesús, cuando está levantando su ministerio, enfrentó oposición. Se levantaron los fariseos y se levantaron los saduceos contra él, para traer confusión al medio del pueblo, para que Jesús no pudiera cumplir el plan del evangelio. Eso inmediatamente. Y cuando eso sucede, Jesús nota que alrededor están sus discípulos, ¿ve? Y a él le preocupa cuál será la perspectiva que tienen estos discípulos de mí en medio de toda esta oposición. Entonces les enseñó y les dijo, y los enfrentó a esta manera: vengan acá, y una preguntita, ¿quién dicen por ahí que yo soy? Y ellos le dicen, comenzaron a decirle los chismes que habían escuchado, las murmuraciones que habían escuchado. Bueno, pues unos dicen que tú eres el profeta Isaías, otros que eres Jeremías, otros que eres lo otro. Y a Jesús pues sabía todo eso, porque todo el mundo sabe cuando hablan mal de uno. Y Jesús le dijo, pero ahora le hace la pregunta: ok, eso es lo que dicen por ahí, pero ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que yo soy? ¿Quién yo soy para ustedes? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque Jesús quiso enseñarlo que cuando llega la oposición, de lo que tú no te puedes olvidar en medio de la oposición es de tu identidad en Cristo Jesús. La oposición intenta hacerte creer a ti que tú no conoces a Jesús, que tú vas a opinar como opina todo el mundo. Pero sabes una cosa, cuando llega la oposición, tú y yo vamos a opinar como Pedro diga. En medio de toda esta oposición, en medio de todo esto, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Dios viviente, el Todopoderoso, el primero, el último, el sanador, el proveedor, el que nos levanta, el que nos sostiene, el que nos perdona, el que nos alienta, el que nos lleva. Aleluya, eres tú, Jesús. Lo que yo estoy mirando no dice quién tú eres, sino prueba lo que tú vas a hacer. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya, aleluya. Bien, entonces, lo segundo que quiero que veamos es el enemigo. El apóstol Pablo a los Éfesos
les dijo algo interesante para que no se hicieran los locos. ¿Entiendes? Y no montaran castillos en el aire y no pensaran en otra cosa, sino les puso las cosas claritas como son. Y le dijo lo siguiente en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso indica que mi lucha es diferente y mi manera de pelear tiene que ser diferente. Como mi enemigo no tiene carne ni sangre, sino es asunto espiritual, tú y yo tenemos que aprender a pelear en esa dimensión. Al diablo tú no lo derrotas aquí en la carne, porque no la tienes. Al enemigo se derrota en la dimensión espiritual. Ahora, para eso nosotros nos tenemos que preparar. Entonces, el apóstol Pablo le dijo a ellos: es que el asunto de ustedes que han estado queriendo pelear las cosas a lo mero macho acá. Y así no funciona esto. Así no funciona. Esto se pelea en otra dimensión. Así que nosotros tenemos un enemigo que es real y un enemigo que se opone, y es Satanás. Y el objetivo de nuestro enemigo es hacernos papilla. La palabra dice que es devorarnos. En 1 de Pedro 5:8 dice la escritura: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y tú sabes por qué Pedro dejó eso escrito? Por aquellos de nosotros que se creen que porque vienen a la iglesia el domingo, el miércoles, y pagan sus diezmos y son cristianos, no les debe pasar nada. Mira, amado, el diablo no tiene ese tipo de cosas. Él levanta contra todo el mundo, ¿me entendiste? Y más con los de la casa del Señor. Por lo tanto, Pedro también se lo acordó. Que no se les olvide, no se crean que no se les olvide que ese diablo anda como un león queriéndonos devorar. Eso nos obliga a nosotros a mantener en alto nuestras convicciones y nuestras almas, y luchar y pelear constantemente. Cuando las noticias le llegaron a estos dos individuos, Sanbalat y Tobías, de que el proyecto de las murallas ya había comenzado, comenzaron a burlarse, comenzaron a humillar y se enfurecieron. Dice Apocalipsis 12:17 que eso también nos pasará a nosotros. Apocalipsis 12:17 dice: así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos y a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Eso también les pasa. A nosotros nos va a venir estos ataques. El enemigo se va a levantar con nosotros. Pero el apóstol también dijo: porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que lo tercero que les quiero dejar, con esto termino, es la guerra espiritual. Y cuando hablo de guerra espiritual, amado, estoy hablando de una oposición que vamos a enfrentar, y toda oposición que nosotros enfrentamos como cristianos es en el ámbito espiritual, no es en el ámbito secular. Cuando hablamos de guerra espiritual, no estamos hablando de una doctrina, porque por ahí hay doctrina de guerra espiritual y gente que habla, que todo lo que hablan es de guerra espiritual. Y todo lo que hablan es de ven, vamos al culto que vamos a tener guerra espiritual. Y mire, mi amado, le tengo noticias a ustedes. La guerra espiritual nunca se va a acabar. Y no importa cuánto ayuno y oración nosotros hagamos, siempre va a haber guerra. Porque mientras el diablo esté ahí dando vueltas, hay guerra espiritual. La guerra espiritual es real y no es para formar una doctrina de ella. Es para nosotros enseñarnos a pelear. La pregunta es si yo voy a tener guerra espiritual. No, esa no es la pregunta. Todos tenemos guerra espiritual. La pregunta es, ¿cómo voy a enfrentar esta guerra espiritual? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Entonces, Nehemías dijo lo siguiente en Nehemías 4:9. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardia en la ciudad día y noche para protegernos. Nehemías enfrenta todo esto a través de la oración. Pero no solamente la oración, sino también la acción. Él oró y él tomó acción.
Resistir al diablo, amados, no es un asunto de una sola vez. Resistir al diablo es una acción que nosotros tomamos vez tras vez. Y tenemos que resistir una y otra vez hasta que el diablo huya de nosotros. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pastor, ¿cómo yo le hago? Sométete a Dios. ¿Y por qué nos dijo someternos a Dios? Porque la primera intención de nosotros es resolver las cosas a nuestra propia manera. Y no es así. Y no es así. Santiago le dijo, sométanse a Dios, y luego cuando se sometan a Dios, entonces pueden resistir al diablo. Y cuando lo resistan, ¿y sabe cómo es resistir al diablo? Eso es lo que es resistirlo. Es pégale, no te dejes ir. Y va a llegar el momento en el que se va a zafar y va a huir, porque los golpes que le diste no lo van a dejar ahí. Pero te tienes que someter a Dios y resistirlo. No es asunto de una vez, es asunto constante. Así que, amados, Nehemías 4:13 dice: entonces, por las partes bajas del lugar del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por sus familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Una de las cosas que pasó fue que en la guerra espiritual sucede algo, y es que siempre se levanta gente que va a venir a desanimarte. Lo que hicieron estos dos fue que empezaron a tratar con los que venían para la ciudad, y les decían que los vamos a matar, que los vamos a destruir, que les vamos a tumbar todo. Y esta gente llegaban y venían donde ellos y les decían: mira, nos van a dar, nos van a esto. Entonces Nehemías agarró y dijo: ¿sabes qué? Pues vamos a acomodar la gente por los lugares, sobre todo aquellas áreas donde todavía la ciudad es vulnerable. Ahí vamos a poner guardas. Cuando hacemos guerra espiritual, una de las cosas que vas a aprender es que hay partes en tu vida que son vulnerables. Y entonces hay áreas en nuestra vida las cuales son vulnerables, y son las áreas donde tú tienes que poner a los peleadores, a los vigilantes 24 horas al día, tenerlos en esa área peleando y luchando, porque son tus áreas de vulnerabilidad. Es donde tienes que orar, es donde tienes que levantarte. Y en la guerra espiritual, una de las cosas que hacemos nosotros es proteger las áreas, fortalecer las partes en nuestra vida que están expuestas, que son débiles a los ataques y a las tentaciones. Haciendo estas cosas, podremos vencer esta oposición, podremos vencer nuestro enemigo y podremos tener victoria en nuestra guerra espiritual. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 Del Mar Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.